Tardes. Esta es una nueva reunión del Instituto de Sociología Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, como parte de nuestro ciclo de elecciones en el mundo. El tema de hoy, como ya saben, es las elecciones en Estados Unidos. Va a ser la primera de más de una sesión que vamos a dedicar a este tema, que es probablemente el más importante del año. Y bueno, ya saben cómo es la metodología. Este es un conversatorio con exposiciones breves. La idea es que circule la palabra. Este es un tema aparte del que muchos queremos opinar. Eh, pero le vamos a dar la palabra en primer lugar a Paula Lugones. Paula es periodista, es magíster en periodismo y comunicación y aparte es corresponsal de Clarín en Estados Unidos de hace 10 años. Y aparte, ella está actualmente en la convención del Partido Demócrata. Por lo tanto es una protagonista de los hechos. Bueno, Paula, muchas gracias por conectarte y te cedemos la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, como comentaste, estoy acá, estuve hace unas semanas en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee. Hoy me toca cubrir esto también, pero realmente el escenario ha cambiado tanto desde hace 15 días porque estamos en presencia de una campaña realmente histórica, porque en apenas 2 semanas o más hubo una serie de hechos inéditos en la historia de los Estados Unidos, en la historia de las campañas electorales de los Estados Unidos. No quiero entrar mucho en detalle porque todo el mundo lo conocemos, pero solo para resaltar, en muy poco tiempo hubo una debacle en un debate que alertó sobre la capacidad de gobernar del presidente de la nación. Inmediatamente después hubo un atentado contra uno de los candidatos. Afortunadamente Trump salió ileso, pero después el otro candidato, Joe Biden, eh, tuvo que dejar la presidencia en medio de fuertes presiones de su partido. Y todo esto desembocó en la candidatura de Kamala Harris, que ha logrado dar una energía que nunca se ha visto, al menos desde la época de Barack Obama, ¿no? Eh, Esto creo que es importante resaltarlo. Quiero detenerme un poco en esa transición de Biden hacia Kamala Harris. Biden estaba convencido de quedarse. Él creía que era la mejor alternativa para ganar a Trump. De hecho, nunca lo sabremos. Eh, yo particularmente creo que quizás él hubiera ganado, tenía ciertas chances, aunque después de las fuertes presiones demócratas ya su candidatura había quedado muy mal gastada, pero el liderazgo demócrata no podía soportar una nueva derrota contra Trump. Entonces decidieron sacrificar a su rey, a su figura, y lo más inédito de todo es que Kamala Harris logró reemplazarlo y en pocos días logró asegurarse la nominación demócrata y empezar una campaña que realmente va a ser recordada por su nivel de energía y por esta sensación que está creando, que bueno, yo vengo cubriendo las elecciones desde hace muchísimos años acá, y es comparable a lo que se veía en la época de Barack Obama e incluso a lo que se veía en la época de Donald Trump, esa sensación que hay entre la gente de que se viene un cambio. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? El panorama entonces con Harris cambió radicalmente. En pocos días, esto se mide en ciertos hechos, más allá de las sensaciones, ¿no? En pocos días, Harris logró sumar cientos de miles de voluntarios que se sumaron para apoyar a la fórmula, para ir a buscar a la gente casa por casa, para organizar actos, para salir a hacer campaña. Logró donaciones, 300 millones de dólares en apenas 2 semanas, y lo importante de destacar de esto es que fueron pequeñas donaciones de $5, $20, $25, lo que muestra que hay como una energía y una capacidad de convocatoria de base. No son los grandes donantes que son los que están aportando en este momento. Y los actos de ella comenzaron a llenarse de gente.
realmente se duplicaron, están cambiando los lugares que tenían pautados, y los están convocando a los actos en estadios, en lugares muchísimo más grandes, y paralelamente la presencia de los actos de Donald Trump están menguando también bastante. Toda esta sensación se vio reflejada en las encuestas rápidamente, eh, cuando hace apenas 2 o 3 semanas, Trump se imponía a Biden por 2 o 3 puntos a nivel nacional y lo aventajaba en estados clave. Ahora esto se revirtió. Las encuestas indican que Harris le ganaría a Trump por unos 2 puntos. No es tanto a nivel nacional, pero sí hubo un salto abrupto en estados como Wisconsin, como Pensilvania, como Michigan, que por el sistema electoral estadounidense son muy importantes para ganar las elecciones. Son estados que son claves para conseguir la Casa Blanca. Y ahora se espera un mayor impulso todavía de Harris en estos días en la convención demócrata, porque los candidatos suelen recibir una gran atención mediática muy importante, que seguro que los beneficia. Lo recibió Trump en su momento en la convención republicana, y también lo va a recibir Kamala en estos días. Pero la gran pregunta ahora es si este impulso, si esta ventaja es un movimiento que va a perdurar, o es un entusiasmo del momento por la novedad, y va a persistir hasta las elecciones del 5 de noviembre. Bueno, a ver, todavía falta para las elecciones, claramente, y en esta campaña tan turbulenta, todo ha demostrado que todo puede pasar, pero hay algunos elementos interesantes para analizar. En primer lugar, lo que hizo Harris es conquistar a buena parte de los llamados double haters, que son como los doble odiadores, que eran los que odiaban a Trump, los que odian a Trump, que nunca lo iban a votar, y tampoco estaban convencidos de votar a Biden, porque creían que estaba demasiado viejo, creían que era una figura que les ofrecía más de lo mismo, y entonces, ¿qué era lo que hacían? Se iban a quedar en sus casas, no iban a salir a votar. Y eso beneficiaba enormemente a Trump, que tiene una base muchísimo más movilizada. Muchos de estos eran jóvenes afroamericanos y latinos, y esto está comenzando a revertirse y es lo que está beneficiando a Harris ahora en las encuestas. Aparte, no se olviden que tanto Biden como Trump fueron los candidatos de las últimas 3 elecciones. En el 2016 Trump ganó sobre Biden, en el 2020 Biden ganó, y ahora volvían a presentarse. La gente está un poco cansada de estas mismas figuras, porque no solo Biden es viejo, entre comillas, Trump también tiene 78 años, y son como figuras que están desde hace demasiado tiempo en la política. Y entonces el ingreso de alguien como Kamala, más allá de que es más joven, de que tiene 59 años y es mucho más jovial, más vital, la podemos ver bailando, la podemos ver cocinando, riéndose con esa carcajada que Trump le critica, pero también muchos lo consideran como alguien espontáneo y jovial. Más allá de eso, la que viene a representar ahora un cambio en la política es Kamala. Es la que da un aire nuevo a esta doble alternativa, a esta grieta que se viene repitiendo desde hace 12 años. Entonces, ese punto siempre la beneficia, como lo benefició a Trump en su momento en el 2016, que era una figura nueva que venía a romper con los Clinton, con los Bush, con esas dinastías, y por eso ganó la presidencia. Otro tema es que la campaña de Trump, además, no supo enseguida cómo acomodarse a la nueva rival. Él tenía un discurso muy marcado para enfrentar a Biden, y con el ingreso de Harris trastocó completamente la campaña, y tardaron mucho tiempo en reaccionar. La campaña intentaba disciplinar a Trump, le decía que se centrara en la economía, que es la principal debilidad ahora de los demócratas, es el punto más débil, pero Trump, que bueno, sabemos cómo es,
insistía en los ataques personales y eso no lo benefició claramente en estas últimas semanas porque vimos más de lo mismo, más del Trump que la gente quiere. Ustedes recuerden que en el 2016 Trump era una figura nueva, era un outsider en el cual se depositó mucha esperanza que iba a drenar el pantano de Washington, pero ahora ya se sabe que es Trump, quién es, tiene una gestión, se sabe cómo es, qué es lo que hizo, se sabe que, cuál fue su rol en el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021, se sabe de sus cargos, se sabe cómo gobierna. Yo no es esa figura fresca que viene a alterar el sistema. Kamala ha venido de alguna manera a ocupar ahora ese rol. Sé que no nos podemos extender mucho más. En definitiva, creo que ahora Harris tiene un camino muchísimo más favorable para ganar las elecciones. La campaña cambió drásticamente para los demócratas, no solo porque ella es mejor candidata que Biden, sino porque Trump tiene un techo. Trump lo que ha logrado es tener una base inédita de seguidores muy, muy fieles, millones, y eso realmente es un gran mérito que ha logrado Trump, no solo de mantener esa base, sino que ha logrado cooptar y cambiar al Partido Republicano, que se ha vuelto un partido trumpista, el partido de Trump, y eso se vio en la convención porque Trump pudo plasmar hasta sus propias ideas dentro de la plataforma del partido. Trump es un hombre que tiene una gran conexión indestructible con su electorado y eso es un gran mérito. Pero el problema es que las elecciones en los Estados Unidos no las ganan los que tienen una gran conexión con sus bases, ni los republicanos con la suya, ni los demócratas con la suya, que tienen también una base muy fiel. Generalmente la gana el candidato que logra conectar mejor con el electorado del medio, ese electorado moderado, que una vez vota a uno, otra vez vota al otro, y que en definitiva es el que hace ganar las elecciones. Y creo que al menos por ahora Harris está logrando tener mucha mayor llegada a ese sector que Trump, y por eso tiene el camino más allanado hacia la Casa Blanca. Muchas Si gracias, quieren, Paula. Bueno, sí, muchas gracias, hacemos Paula. preguntas. No, vamos a primero a circular la palabra y después en la circulación de palabras están incluidos los comentarios, las preguntas, toda exposición que querramos. Pero no tenemos agenda. Quien quiera tomar el micrófono, simplemente ábralo y hable. Julio, voy a romper el hielo. Bueno, Paula, muchas gracias por tu excelente exposición. Creo que agotaste todo el tema y va a ser muy difícil hacer comentarios o algunas, digamos, preguntas sobre toda esta temática de esta campaña que, como bien dijiste vos, es de una envergadura extraordinaria y que realmente ha sorprendido a los republicanos que no contaban, digamos, que los demócratas iban a pegar este giro de 180 grados, ¿no? Y que los mismos republicanos han catalogado este giro como una coronación o como un golpe de Estado, ¿no? Creo que ha sido Mm. una jugada maestra, ¿no? A mí me viene a la memoria lo que dijo Nikki Haley, ¿no? Va a ganar la elección el primer partido que reemplace al octogenario. Un poco esto fue un adelanto, ¿no? Evidentemente nos situamos frente a un electorado fragmentado y polarizado, y está, como bien lo precisaste, una serie de nichos donde está, eh, digamos, ese votante medio que evidentemente puede inclinar la balanza por un lado o por el otro, porque estamos ante una elección reñida, donde creo que hay dos visiones, ¿no? Una visión optimista, que es la de Kamala Harris, y una visión, digamos, pesimista o oscura, que es la de Biden, ¿no? Creo que realmente las encuestas están, si bien la elección es reñida, las encuestas están demostrando que, digamos, la ventaja
de la ligera ventaja para Kamala Harris, ¿no? El 30 de julio Bloomberg ya le daba una muy buena, digamos, mejora en los estados, digamos, indecisos, que son muy importantes porque, digamos, en estos estados tenemos 127 electores, ¿no? Es decir, cuando sumamos los porotos, estos estados, Arizona, Wisconsin, Nevada, etcétera, son muy importantes. También en la encuesta del New York Times eh, le da 4 puntos arriba. Eso también es muy importante, ¿no? Fundamentalmente en los 3 estados que vos mencionaste, en Wisconsin, en Pensilvania y Michigan. También en otras encuestas, como la de Ipsos, le da una diferencia de 5 puntos, ¿no? Esto es notable. Puntualizaste muy bien el tema de la recaudación. Eso me parece muy importante porque eh, el dinero, si bien no solo gana las elecciones, pero ayuda mucho, ¿no? En cualquier Mm. elección. Y con Biden los fondos estaban, digamos, a la baja. En vez, vos comentaste muy bien los 300 millones que recaudó en el mes de julio, que eso ha sido muy importante, y hace unos días, en el acto de San Francisco, no solamente fue un récord de presencia, sino que también eh, ahí recaudó 12 millones de dólares, ¿no? Creo que esto, una de las preocupaciones digamos, creo que tienen los votantes es la parte económica, ¿no? La situación económica de los Estados Unidos, que algunos dicen que traerá una recesión, otros no, el próximo año que va a haber una crisis, etcétera. Em, Aprovechando tu presencia, me parece que sería muy importante un comentario sobre toda esta problemática que le preocupa al votante, ¿no? Es, digamos, la inflación, la vivienda. El viernes pasado, en Carolina del Norte, Kamala, digamos, diseñó un plan económico. En esto se le adelantó a Ujú. Trump y ha sido criticado ese plan económico por algunos periodistas como populista. El señor Elon Musk dijo que Kamala es, digamos, comunista, ¿no? Algunos le dicen populista y otros comunista. Sería interesante ver una breve reflexión tuya sobre la parte económica, la situación económica de los Estados Unidos, ¿no? Porque me parece que eh, esta elección, eh, quien mejor presente un mensaje económico o una propuesta económica, puede ser que resulte el ganador de esta elección. Sí, coincido, la verdad, con esa apreciación. Eh, es el principal tema que preocupa a los estadounidenses hoy. Y dentro de la economía, la inflación. Es bastante paradójico nosotros como argentinos pensar que los estadounidenses están preocupados con la inflación cuando la inflación es un 3% anual hoy en día. Eh, Estos son el índice del último mes, pero anualizado más o menos da esa cifra. Pero la inflación viene desde un pico desde el 2022, que fue después de la pandemia, después de los grandes paquetes de estímulos que se aprobaron, tanto Trump aprobó como Biden, aprobaron fuertes paquetes de estímulos para la pandemia, que eso se tradujo después claramente en inflación, sumado al aumento del combustible a nivel de los precios de los combustibles a nivel nacional y mundial, y también a los grandes problemas de la cadena de suministros. Recuerdan, estos son cuestiones que parecen ya muy lejanas, pero realmente provocó un desbarajuste muy, muy grande en la economía del mundo en general y de Estados Unidos también en particular, sobre todo en una economía donde la gente está muy acostumbrada a vivir sin inflación, a ahorrar, a pagar sus cosas en cuotas. Esto significó, por supuesto, que la Reserva Federal tuviera que subir la tasa de interés como instrumento para frenar la inflación, y lo hizo, subió las tasas a niveles históricos.
Eso afectó mucho también al bolsillo de los estadounidenses porque vieron elevarse el costo de sus préstamos a niveles importantes. Ustedes saben que en Estados Unidos casi todo el mundo compra sus cosas en cuotas, sus casas en cuotas, los autos en cuotas, los muebles en cuotas. Entonces todo eso se encareció mucho. El gran pico fue 9,5% anual en el 2022, ya con Biden en el poder, claramente, un año de Biden en el poder, pero a partir de ahí comenzó a bajar sostenidamente. El problema es que esto también es un fenómeno bastante complejo de describir para el votante común, que registra que la leche costaba $3 no sé, $1.50 el galón con Trump y con Biden ahora cuesta 2,50, ¿no? Entonces, en el medio pasaron muchas cosas, también los salarios aumentaron, pero el votante le resulta difícil procesar también toda esa complejidad para entender por qué la leche sale más cara y los alimentos salen más caros también. Es verdad que muchos precios han bajado, la inflación se viene reduciendo, ya te digo que ronda ahora el 3% anual, pero la sensación de la gente es que no está mejor que antes. Quizás tiene que conseguir otro empleo nuevo para seguir ganando lo que conseguía antes, porque el desempleo aquí está bajo también. Eso se da la paradoja. Hay casi pleno empleo, pero Trump al principio de su campaña había logrado en realidad cristalizar muy bien ese mensaje, diciendo sencillamente esa pregunta al votante. ¿Usted cómo estaba mejor económicamente? ¿Hace 4 años o ahora? Entonces, esa pregunta tan sencilla calaba muy hondo en el votante, sobre todo en el votante de Trump. Yo hablando con la gente, yo soy muy de hablar con la gente común cuando tomo un taxi, voy a un supermercado, en muchos estados de los Estados Unidos, y te decían, sí, yo la verdad que ahora las cosas están más caras, la tasa, la cuota de mi vivienda subió, la cuota de mi auto subió. Eso no es necesariamente culpa de Biden, eso más bien es culpa también de la Reserva Federal que subió la tasa, ¿no? Para frenar una inflación que venía por el paquete de estímulo, sobre todo de Trump, pero también de Biden. Es bastante complejo para que el electorado común entienda. Es verdad que los números macro de la economía estadounidense están bien, a comparación con otras potencias que también han sido afectadas claramente por la pandemia. Estados Unidos se recuperó muchísimo más rápido en cuanto al crecimiento de la economía. Siempre hubo problemas de recesión, no problemas, dudas sobre si el ajuste, el ajuste que estaba haciendo la Reserva Federal sobre las tasas iba a traer recesión, para un enfriamiento grande de la economía, pero no llegó a ser así. Estados Unidos siguió creciendo, pero más allá de los números macro, el estadounidense común no lo siente. Y ese es el punto débil de Biden, y hasta ahí estaba dirigiendo bien los ataques Trump. Pero cuando ingresó Harris en la contienda, Trump volvió a ser quien es. El personaje impulsivo, el que empezó a atacarla personalmente y desdibujó por 2 o 3 semanas su flanco de ataque y el mensaje que había logrado sintonizar muy bien con los votantes, incluso con algunos del sector medio de esta franja que decíamos. Eh, Kamala Harris sabe que tiene que dar un mensaje a ese votante también, que dice, bueno, yo estaba mejor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué me ofreces de nuevo respecto de Biden? Entonces, ella hábilmente ofreció un plan económico que puede gustar o no, pero al menos dijo, bueno, yo tengo este plan, que puede ser criticado a lo mejor porque es populista, porque ofrece algo bastante inusual en la cuna del capitalismo como un control de precios, aunque hay estados
muchos estados en los Estados Unidos que ya lo están aplicando a raíz de la pandemia, lo vienen aplicando sin problemas, pero hacer una legislación a nivel nacional que hable de control de precios es bastante fuerte, simbólicamente quizás, ¿no? Pero te repito, al menos ella está mostrando un plan. Yo no sé, porque esto ha sido muy reciente, cómo pegará en el electorado común. Al menos ve que Harris está diciendo, bueno, yo tengo un plan nuevo, voy y creo que hábilmente, de alguna manera, se está sacando de encima a la responsabilidad de Biden sobre el tema. Está colocando la culpa de la inflación en los empresarios. Los alimentos están más caros porque los empresarios aumentaron de más. Entonces, de alguna manera corre la responsabilidad de Biden sobre el tema y se la adjudica a los empresarios que a lo mejor sobrecargan los precios. En realidad eso tiene que pasar por el Congreso, no sé si se va a aprobar, pero al menos es una manera de decir, uy, yo vengo a frenar la inflación. Puede ser polémica, le ofrece un buen flanco de ataque a Trump, que estos días lo ha vuelto a recuperar, y puede ser un motor eh, como para que empiece a recuperar algo del terreno perdido y lo enfoque más, porque hasta ahora Trump venía con un mensaje desenfocado. Esto puede ofrecer una oportunidad para volver a ponerse en ruedo. Pero yo creo que es buena la decisión de Kamala de presentar un plan propio, para que diga, bueno, venimos de la Bidenomics, bueno, este es el Kamalanomics, que esto es así. Vamos a ver, estos días se verá cómo llega a los votantes. Y lo único que le querría decir es que me querría ir despidiendo. La verdad es un placer conversar con ustedes, pero me tengo que ir ya mismo a la convención demócrata porque está por empezar en muy poco tiempo y necesito irme para allá. O sea, si no sé si hay alguna otra pregunta adicional que quieran hacerme, pero yo realmente tendría que ir redondeando ahora, y muy agradecida de estar con ustedes y participar, aunque sea un ratito. Bueno, muchas gracias, Paula, por tu participación. Ya sabíamos que tenías que irte, así que bueno, la verdad que un lujo tenerte acá. Había una pregunta de Miguel Arancibia que tal vez la pueda Ujú. hacer y la responde otro. No tiene por qué responderla Paula. La puedo responder en 2 minutos si puedo, y me voy como ustedes quieran. Les pido mil disculpas, pero realmente me agarran en pleno horario de cierre y en el medio del trabajo. Quizás en otro momento podemos hacer algo o reunirnos en otra ocasión, pero como quieran, si quieren puedo contestar brevemente. Bueno, no, hace una pregunta, no sé si está con el micrófono cerrado, sobre el carácter de mujer de Kamala, y acá hay otra. Y van a eh, aceptar una mujer presidente, en síntesis. ¿Cómo, sí. perdón? ¿Cómo? No, Sí, bueno, hola. son preguntas vinculadas a lo mismo, el carácter de mujer de Kamala, si esto puede tener algún tipo de impacto, ¿no? Ah, ok. Bueno, estamos asistiendo a un hecho histórico también. Esta campaña es histórica desde muchos sentidos. Es la primera mujer afroamericana eh, con chances de ganar las elecciones. No es la primera mujer, porque tuvimos a Hillary Clinton, no nos olvidemos. Y paradójicamente, hoy va a hablar en la convención Hillary Clinton, y es una mujer que estuvo a muy poquito de llegar a la presidencia y fue derrotada por Trump. Este duelo va a volver a reeditarse ahora, ¿no? Trump contra una mujer, y las expectativas son altas. Yo creo que ha cambiado bastante el panorama desde el 2016. Hubo un movimiento Me Too en el medio. No nos olvidemos que Hillary perdió por muy, muy poquitito las elecciones contra Trump. Y aparte de que creo que en este momento el electorado, si bien por supuesto hay muchos sectores conservadores en los Estados Unidos, muchos sectores machistas en los Estados Unidos, pero creo que está mucho más abierto a tener una presidenta mujer,
que lo tenía que antes de que en el 2016. Y Kamala no tiene a lo mejor el sello Clinton que tenía encima, el sello del establishment, que también no le jugó demasiado a favor a Hillary en ese momento. Pero, repito lo que dije anteriormente, Hillary compitió contra un hombre que era alguien nuevo en la política, era alguien que no se sabía quién era alguien que prometía un aire fresco, renovador en los Estados Unidos, y después ya sabemos cómo fue, ya lo conocemos ahora. Ahora la renovación parece ser Kamala y no Trump. Yo creo que si bien en algunos sectores más conservadores no gustará que ella sea mujer, yo creo que hay cada vez más consenso en que es hora de que finalmente la primera potencia del mundo sea liderada por una mujer. Es algo increíble que esto no haya sucedido hasta ahora, ¿no? Y ahora entonces me despido. Bueno, muchas gracias, Paula. Sigue la agenda abierta. Quien quiera tomar la palabra, veo varios Eh, que podrían eh, hacerlo, pero no quiero... Sí, me nada, comprometo en nadie. algún otro momento, si quiere más adelante en las elecciones, volver a tener esta conversación, si tienen ganas. Y así que ahora me despido porque realmente me están esperando y tengo que trabajar. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, está la mano levantada de Anabela Abuso. Anabela. Gracias, Julio. Bueno, queda poco por decir después de la presentación de Paula, pero yo sinceramente creo que el cambio que se produjo con la elección de Kamala Harris para la candidatura de los demócratas es extremadamente significativo y abre directamente la puerta para que los demócratas puedan ganar una elección que después del debate no había ni una sola encuesta que le diera ganadores. Eso hay que tenerlo en presente, digo, ¿no? Ahora la mayoría de las encuestas la dan ganadora a Kamala o en su defecto todas las encuestas muestran un camino ascendente en cuanto a la cantidad de votos que ella puede reclutar. Y a mí me parece que también hay un dato que nosotros tendemos a olvidar, que es el proceso de elección interna que hizo digo, no una elección informal, pero que hizo el Partido Demócrata cuando le eligió a Kamala Harris como vicepresidenta de Biden. Digo, porque hace 4 años atrás ya se decía que el gobierno de Biden era un gobierno puente, que por su edad no iba a poder tener un segundo mandato, algo que efectivamente pasó, y la lista que analizaron los demócratas para elegir una vicepresidenta mujer estaba integrada por 7 u 8 mujeres que debían cumplir con determinados requisitos y la que terminó siendo seleccionada es Kamala Harris, digamos, por su experiencia política, su experiencia como fiscal, por ser mujer, por ser hija de inmigrante, por tener que ver con la comunidad afroamericana. O sea que hay muchos requisitos que fueron vistos hace 4 años atrás y que después durante la gestión parecieron desvanecerse, ¿no? Porque ella tuvo problemas para manejar la cuestión migratoria, porque Biden tuvo un rol más protagónico del que nos imaginábamos, pero realmente ella ya había pasado una elección dentro del propio Partido Demócrata que hoy la ubica en el lugar donde está. Por otro lado, a mí me parece que Kamala no solo recupera el voto de los dobles odiadores, sino que también recupera parte del voto demócrata que había decidido no ir a votar. Obviamente no le iban a votar a Trump, pero no estaban seguros de que la gerontocracia, digamos, del Partido Demócrata no decidiera asumir la necesidad de un proceso de cambio y no iban a ir a votar. Y ahora esto realmente cambia el panorama. Y en ese sentido me parece que este proceso electoral hace que el caballito de batalla de Trump, que era la vejez de Biden, hoy lo tenga que soportar él, porque él es el candidato que tiene 78 años. Él es el que se cansa. Hoy estaba mirando entre una reunión virtual y otra unos discursos de Trump
y se notaba que el público ya está cansado, aburrido, de que diga siempre lo mismo. Entonces esas me parecen ventajas importantes para Kamala Harris que se ven en los hechos, como bien indicó Paula, en la recaudación. Y otro dato que me parece significativo es que su elección terminó, en cierta manera, aliviando uno de los problemas que tenía el Partido Demócrata, que era esa excesiva concentración en su establishment, que deja de lado al sector progresista, que solo deciden los Obama y los Clinton. Digo, me parece que esto le da como un aire nuevo, y lo mantiene en su estructura de partido, cosa que los republicanos están perdiendo, porque ellos están perdiendo sus características esenciales y hoy están mucho más, digamos, identificados con la experiencia movimentista de MAGA que le instauró Trump dentro del partido, donde Trump no solo que les cambió las prácticas, se las discute y es él el que decide cómo administrar el partido. Entonces el Partido Republicano dejó de ser ese viejo y gran partido para convertirse en un seguidor de Trump. Y yo coincido con Paula que en este cambio tan repentino, en esta mutación, diría yo, tan repentina, la noción de cambio y la posibilidad de un escenario nuevo pasó a los demócratas, mientras que Trump es visto ahora como más de lo que ya venía proponiéndose dentro del panorama muy polarizado de los Estados Unidos. Entonces, insisto, entiendo que ella tiene buenas posibilidades y otra cosa, ya que ustedes hablaban, por ejemplo, de los planes económicos que está anunciando Kamala Harris, eso también, si bien puede generar alguna inquietud en una sociedad como la norteamericana, que no es a veces muy propicia a ese tipo de políticas, también es un anuncio muy llamativo para todos aquellos sectores del Partido Demócrata que son seguidores de Sanders, por ejemplo, o de Elizabeth Warren, o de Alexandria Ocasio-Cortez. Digo, esos sectores políticos coinciden con esta propuesta de Kamala Harris de la misma manera que coincidieron con los aspectos, digamos, de un New Deal para el siglo XXI que aplicó Biden. Y en ese sentido me parece que habría una cierta continuidad entre el modelo económico actual y los escenarios del futuro en el caso de que ella pueda ganar las elecciones. Muchas gracias. Y Anabela, bueno, y no sé quién más quería tomar el micrófono. Juan Ignacio, Tomás. Te digo mirando Hola, ¿qué también. tal? Sí, Eh, eh, bueno, revisito acá algo que charlamos en el 2016 en la academia. eh, algunos hechos que continúan siendo vigentes. Primeramente, la gran concentración del ingreso y la inequidad en la distribución del ingreso que caracteriza a los Estados Unidos desde 1970, luego de una progresiva mejora en la distribución del ingreso y de la riqueza. Hasta los 1960, Estados Unidos ha venido, como el resto de Occidente y el resto del mundo probablemente, con algunas excepciones, ha visto la desigualdad incrementarse notablemente. Esto ha probablemente sido exacerbado durante la pandemia y no eh, ha registrado cambios de importancia aún a pesar de las políticas progresistas, si se quiere, de Biden. Eh, es relacionado a esto. eh, Hay que tener en cuenta también la gran oligopolización de la economía norteamericana y de la economía mundial, con una concentración de poder económico que escapa al
lo que comúnmente conocemos como mercado. Esta oligopolización, que acá se llaman establishment, o se llamaba establishment, y que se sigue llamando establishment en Estados Unidos, en el 2016 estaba alineada claramente con la candidata demócrata. Y esto le da espacio a Trump para, a pesar de ser, como diría un personaje en Argentina que hoy ya no puede ser candidato a presidente, le daba la posibilidad de mostrarse como mm, mm, anti-establishment, siendo de ese establishment, siendo parte de ese núcleo concentrado de la economía, o al menos aparentando serlo. Ante esto, la candidata en aquel momento no tenía realmente margen para presentarse como un agente de cambio para una realidad que sigue azotando hoy, creo, a los Estados Unidos. El sueño americano, eh, el, eh, eh, el sueño de la casa con los dos coches, las vacaciones, el poder cambiar de trabajo sin tener que preocuparse por conseguir el próximo. Esas son todas cosas que forman parte de un folclore que hoy ya no es realidad, que es una nostalgia, me parece a mí. Y entonces, al contraponer estas imágenes entre las dos candidatas, creo que se entiende el sorprendente resurgimiento de los demócratas, que, como bien se decía antes, se venían perdiendo mal, seguro, mal por ser los incumbentes, ¿no? Y a estar en una posición de aparentemente estar ganando. ¿Cómo se explica esto? Creo que Kamala Harris presenta una buena contraposición con respecto a Clinton, en que es claramente, ¿no?, una representante del establishment. Es, sí, lo que en Estados Unidos es insultante, quizás, liberal, ¿no? Woke, es de California. Como diría el candidato Trump, no se sabe si es india o negra, como dijo. Lo que le podría jugar en contra por varios motivos. El ser anti-establishment o ser percibida como anti-establishment, lo que refuerza con este plan económico del que hacía mención Carlos, más la suma de un vicepresidente como el que eligió, candidato a vicepresidente como el que eligió, eleva su apil al votante golpeado, que se siente, bueno, como creo que esto es común a todas nuestras realidades, debe haber muy pocas excepciones, nada ante quienes manejan el mercado, a quienes ejercen poder de mercado, que no es mercado precisamente. Muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, también tenía la mano levantada Juan Ignacio Carranza. Sí, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bueno, un placer estar acá nuevamente. Muy interesante todo lo que he escuchado. Yo simplemente aportar algo que veníamos viendo previo a todo lo que pasara, tanto al intento de asesinato de Trump como también la nueva fórmula de Kamala Harris, que tiene que ver con
este tercer candidato, ¿no? Que es Robert Kennedy Jr., y que lo que estábamos viendo previo a estos dos eventos que les decía es que en los swing states y cómo estos terceros candidatos habían tenido influencia en dos elecciones anteriores. En 1992, Ross Perot, que le permitió a Clinton ganar en dos swing states en Michigan y en Wisconsin. En 2016, el Green Party y los Libertarians, cómo le permitieron a Trump ganar Pensilvania. Y en virtud de lo parejo que estaba la situación en la elección entre Trump y Biden en ese entonces, la importancia que tenía Robert Kennedy Jr. Y veíamos también ahí, según encuestas que veíamos en Real Clear Polling, es que em, los votos que estaría sacando Robert Kennedy Jr., tanto en Michigan como en Pensilvania, eh, hacían y significaban, eran alrededor de 165.000 votos y 200.000 votos, y Trump iba a ganar Michigan o Pensilvania por 56.000 o 139.000 votos. Es decir, que este tercer candidato parecía ser muy importante en este proceso electoral. Pasados la nominación de Kamala o la pronta nominación de Kamala, no hay registro qué es lo que está pasando con este tercer candidato. Ahora hay rumores de que él podría eventualmente sumarse a la campaña de Kamala. Antes se lo veía más cercano a Trump porque él también es una figura bastante conservadora en algunas cosas. Así que me parece que es algo para ver, para seguir, ¿no? Y eventualmente ver de qué lado se inclina la balanza. Un impedimento que tenía este tercer candidato era que no estaba haciendo, no era posible para él inscribirse en estos swing states, que es lo que estaba viendo. Pero me parece importante seguir esto para ver qué implicaciones tiene para la definición de la elección. No sé si alguien tiene alguna reacción a los interrogantes planteados por Juan Ignacio. Sí, buenas tardes, soy Miguel Arancibia. Yo quisiera completar, estoy siguiendo la línea de Carranza. Junto con Carlos D'Agostino estuvimos en Washington en el 2016. Cuando nosotros llegamos, la percepción que tenía era de que Hillary ganaba cómodamente. Pero en la medida que se fuimos desmenuzando ahí en la Universidad de George Washington, el discurso de Hillary, nos dimos cuenta de que el discurso de Trump era mucho más, llegaba mucho más al americano del interior, representaba mucho más al americano que el discurso de Hillary. Hillary le hablaba al, al inmigrante, Hillary le hablaba al que no votaba, Hillary le hablaba a las grandes ciudades y al americano del interior no le hablaba. Yo todavía no alcanzo a distinguir el discurso de Kamala hacia dónde va. Si le está hablando al americano o le está hablando al americano de las grandes ciudades. Pues son cosas muy distintas y no sé cómo habrá evolucionado en estos 8 años. Gracias. Bueno, fuiste mencionado, Carlos, no sé si tenés algo que agregar a eso. Sí, bueno, yo creo que sí, que está apuntando a eso. Está apuntando también a la mujer. Los votantes jóvenes también estaban, digamos, lejos de Biden, va a ir hacia ese camino. También la mayoría de la población negra de color está, digamos, siempre ha votado al Partido Demócrata, ¿no? El epicentro de ese voto está en 5 estados y es muy importante. Y otra cosa es el voto hispano, ¿no? Que va a ser muy importante. En 2020 fue alrededor de 32 millones, ahora creo que va a llegar a 36 y va a ser récord. Si bien todos no pueden votar porque algunos, digamos, no tienen la ciudadanía, tienen, digamos, permisos de trabajo, etcétera. Pero creo que el voto hispano va a ser récord. Ella está
Kamala Harris está apuntando a todo eso. Fundamentalmente, las medidas del plan, yo no puedo ahondar en eso, ¿no? Quizás en la próxima reunión puedo explicarlo, eh, apunta fundamentalmente a la clase trabajadora. Es decir, está en el tema de la vivienda, está el tema los pobres. No nos olvidemos de los pobres en Estados Unidos, que hay 36 millones de pobres, ¿no? Es decir, algunos índices de calidad de la vida, todo esto está muy bien, pero hay realidades, es decir, Estados Unidos no es el paraíso terrenal, ¿eh? Entonces, no nos confundamos, tengamos bien en claro esto, ¿no? Yo creo, Miguel, que es cierto, la vivencia, nosotros creíamos en la noche, yo fui a festejar a la, a la rama femenina, a la casa de la rama femenina. Después fuimos a la OEA, ¿te acordás esa noche? Y bueno, eh, Durán Barba, que estaba con nosotros ahí, no la pegó. Y los que decidieron, como vos, Juan Ignacio, decís muy bien, son los estados oscilantes, los estados pendulares. Que ahí hay que poner, porque si bien los em, demócratas pueden tener los 95 de California y los 29, o los 38 de Texas o los 29 de Pensilvania, los estados oscilantes, como yo dije hoy, son alrededor de 127 electores, y pesan mucho. Y te felicito, Juan Ignacio, porque hiciste un detalle, un desagregado muy importante de toda la historia de los últimos años en cuanto al tema del voto, que es clave, ¿no? Para mí en esta elección el voto hispano va a ser récord y va a ser muy importante, ¿no? Esa es mi opinión personal. Gracias, Carlos. No dijimos nada de la política exterior, ¿no? Bueno, más que algunas menciones, pero una pregunta que que es lícito hacerse es si Kamala va a representar algún tipo de variación respecto de la política de estos años de Biden, que retoma los lineamientos de Obama. Bueno, a toda esa continuidad demócrata, ¿no? De la Alianza Atlántica. eh, ¿Kamala podría representar algún tipo de variedad en esto? Bueno, no sé, Julio, con certeza. Obviamente va a mantener una diferencia. Ella es más globalista que Trump. Trump sigue diciendo conmigo no va a haber guerra, solución Ucrania, solución esto, solución aquello. Los demócratas no van a tener esa postura, pero me parece que también está tomando algunas precauciones. Como por ejemplo, y vinculado con lo que se preguntaba recién, ¿no? Tanto la política exterior como el diálogo con algunos estados del centro del país que votan mayoritariamente republicanos. A mí me parece que en este caso los vicepresidentes y el vicepresidente que eligió Walz, vicepresidente que eligió Kamala Harris, apunta a tener un candidato con características muy distintas que pueda dialogar con los sectores del centro del país. Es un gobernador con medidas populares, muy simple, que no le habla a las grandes ciudades, sino que también le puede hablar al centro del país. Y también significa, por ejemplo, que si bien ella no va a elegir, digamos, abandonar al Estado de Israel, tampoco le eligió a Shapiro como vicepresidente, que era el candidato del lobby israelí en los Estados Unidos. Entonces, insisto, creo que va a ser más globalista. Los demócratas han hecho muchísimas innovaciones en política doméstica, en la gestión de Biden, y muy poquitas en términos de acción externa, de política exterior. Ese va a ser un desafío para Kamala Harris, y sobre todo el conflicto entre Israel y Palestina, sobre todo porque afecta al voto joven. La vez pasada me tomé la molestia de buscar mapas donde estaban marcadas todas las universidades de Estados Unidos, donde hubo manifestaciones sobre cómo tratar el conflicto entre Israel y Palestina, y la discusión de cómo Israel estaba procediendo con respecto a Palestina, más allá del derecho a autodefenderse después del ataque terrorista de Hamas. Y me parece que va a ser un tema importante
en los debates, si es que se concretan, creo que ya están acordados el tema de la política exterior, pero se va a mantener una línea un tanto tradicional. Los demócratas no han dado todavía señales de poder hacer ese salto cualitativo y de entender que el mundo globalizado de los 90 ya no existe. De cualquier manera, hay cuestiones que son importantes. Económicamente lo entendieron. Hay un discurso muy importante del consejero de Seguridad Nacional, Sullivan, de hace año y medio, donde claramente plantea el fin de todo esto, y eso tiene consecuencias geopolíticas, pero bueno, está muy concentrado en la conflictividad con China. Pero en términos económicos, el fin del libre comercio, el resurgimiento del proteccionismo, la idea de una agenda nueva fomentada y financiada desde el Estado, los chips, la transición energética, todas esas cuestiones son cuestiones que tienen impacto sobre la política exterior y que ya está establecido. Yo lo que creo que los demócratas van a continuar bastante con su visión geopolítica de los conflictos, ¿no? Y ese rol un poco más involucrado, esa idea de que Estados Unidos como líder mundial tiene que estar en todos los conflictos y que en realidad es bastante costoso. Pero insisto, me parece que también un dato, ya que marcábamos las excepciones de este proceso electoral, me llama la atención el rol protagónico que están teniendo los candidatos a vicepresidentes en la campaña, algo que antes no pasaba, y que cubren flancos o necesidades distintas de cada uno de los candidatos. Y bueno, para Carlos y para los que fueron en 2016, no se desilusionen tanto por no haber podido predecir con exactitud la elección, porque nos pasó a todo, y además porque Hillary Clinton sacó casi 3 millones de votos más que Trump, con lo cual en la media general todas las encuestas la daban como ganadora a ella. Ahí se definió claramente el tema de los swing states. Y también eso definió después el destino de los swing states. Por ejemplo, Florida no es más considerado swing state, es considerado un baluarte republicano ahora. Y eso afecta el voto latino, porque Florida tiene voto latino, pero ni siquiera lo ponen en las encuestas, ya lo dan directamente para Trump. Así que tenemos que también tener en cuenta cuáles son los estados que van mutando en su rol de swing state y que pasan a ser propios de otro partido. Por el momento, Florida, que después del censo del 22 cambió su porcentaje en el colegio electoral y tiene 30 representantes, es considerado un baluarte republicano. A mí eso me parece importante para tenerlo en cuenta sobre el voto latino. Digo, si se produce lo que dice Carlos, de que Kamala tendría una influencia muy importante sobre ese sector, no sé si eso llegaría a cambiar la cuestión de Florida. Por el momento me parece que todavía Trump gana con comodidad en Florida, pero bueno, faltan 2 o 3 meses todavía para la elección. Julio, Sí, adelante. ¿cómo estás? Bueno, sumando un poco a lo que planteaba recién Anabela, yo creo que en una sociedad muy polarizada y sin visos de resolver esa polarización, es decir, yo creo que lo que estamos viendo es una sociedad que va a seguir muy fracturada y sin posibilidades de encontrar un nuevo consenso. Hay, sin embargo, respecto a la política exterior, un tema que sí genera consenso, que es la rivalidad y la competencia estratégica con China. Y eso tanto a nivel de la ciudadanía como de las élites. La ciudadanía, si uno mira las encuestas, se ve que alrededor del 80% de los americanos tienen una visión negativa de China, lo cual es récord histórico, y en ese sentido también hay un consenso entre las élites, con lo cual yo creo que ahí va a haber una continuidad, más allá de las formas que eso tome, en materia de política exterior, y de alguna manera la política exterior norteamericana se está desenvolviendo en el campo de juego que marcó la presidencia de Trump. O sea, ya había indicios de eso antes, pero lo de Trump fue mucho más claro. Creo que esto tiene que ver también, obviamente, con la política doméstica, con la necesidad de responder de alguna manera a las consecuencias de la globalización para la sociedad americana, y que probablemente eso continúe.
Y como segundo apunte, creo que obviamente eso tiene implicancia para nosotros, para América del Sur, para el Cono Sur, para la Argentina, donde vemos que la competencia entre Estados Unidos y China se está intensificando, y creo que probablemente eso continúe, y me parece que genera la necesidad de tener una sintonía fina para países como Argentina en materia de política exterior. En definitiva, un poco ese es el comentario, ¿no? Creo que hay que, dentro de esta sociedad tan dividida, la competencia con China sigue siendo un consenso importante. Gracias, Tomás. Pablo Balán levantó la mano. Adelante, Pablo. ¿Cómo están? Bueno, hablo desde Tel Aviv, donde vivo. No me especializo en geopolítica, pero acá al borde de la Tercera Guerra Mundial hay 12 buques de guerra estacionados en el Mediterráneo, buques americanos, pero sobre todo una serie de negociaciones que se están dando día tras bambalinas y que hasta el día de hoy frenaron el ataque conjunto o separado de Hezbollah y de Irán que habían prometido. Si realmente Biden ayuda a frenar una guerra regional, se merece por lo menos el premio Nobel, a diferencia de Obama, que se ganó el premio Nobel por darle esperanza a la gente sin haber hecho absolutamente nada. Hay una gran interrogante sobre Kamala Harris y si realmente va a reorientar la política exterior de la región. Tiene que ver con el peso relativo del ala extrema del Partido Demócrata, pero no es claro que vuelva a pasar. Pero hoy es Biden quien sigue, parece haber revivido Biden después de la debacle del debate y con mucha firmeza está operando en estas negociaciones que hasta el día de hoy frenaron estos ataques que se anticipaban para la semana pasada. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera aportar algo. Si no, Rosendo, no sé si no tendremos que hacer un cierre, ¿no? El micrófono, Rosendo. Está muteado. Rosendo, el micrófono está muteado. No se escuchó nada. Ahora voy. No, yo Ahora digo que sí. hay que contemplar la particularidad del sistema electoral. Como dijo Anabela, ¿no es cierto? Se puede sacar más votos y porcentaje y perder, y viceversa. Y eso ya pasó en varios casos, y en el de Trump fue el último, que ganó pese a haber tenido menos votos. El sistema electoral es particular, en la Argentina lo conocemos, fue el sistema histórico hasta el 94, bueno, y cada estado tiene, no sé, como era antiguamente la Argentina, el que saca un voto más se queda con todos los electores. Y los electores tienen una correlación relativa con la población, no absoluta. Eso nos lleva a que en realidad, esto hay que vincularlo con el tema de los swing states, los estados cambiantes. Algunos hoy están dando, normalmente se mencionan 6, algunos agregan 7 o agregan 8, ¿no es cierto? Pensilvania, Georgia, Michigan, Carolina del Norte, Arizona y Nevada, con lo cual hay coincidencia que son los swing states. Y en consecuencia, acá a mí me da estos 6 estados 84 electores. Estos 6 estados, ¿no es cierto? 84. Sobre
538. Ahora, si yo tomo la última encuesta, estado por estado, de Clear Real Politics, tomado de ese, ¿no es cierto?, de esa fuente, bueno, queda Pensilvania, Trump 1 punto arriba, Arizona, Trump 3 puntos arriba, Michigan, Trump 1 punto arriba, Georgia, Trump 4 puntos arriba, Nevada, Trump 1 punto arriba, ¿no es cierto?, y Arizona, Harris 2 puntos arriba. Parejísimo, es decir, muy parejo, esos 6 estados. Bueno, creo que la clave es seguir estos 6 estados, algunos para agregar 1, para agregar 2, pero esto va a ser lo definitorio. ¿Quién va a ganar California? Ya lo sabemos. ¿Quién va a ganar Texas? Ya lo sabemos. ¿Quién va a ganar Nueva York? Ya lo sabemos. Estoy mencionando los estados con más cantidad de, ¿no es cierto?, de electores. Entonces creo que este es el tema. El país está dividido en dos. Yo creo que nadie va a ganar en forma aplastante, ¿no es cierto? Por eso. Ahora, yo diría, para seguir lo más cerca posible hay que mirar los swing states, los que cambian. Por eso los candidatos se concentran acá. Campaña, recursos, van a estos estados. Es decir, a un republicano hacer campaña en Nueva York o California es perder el tiempo. A un demócrata hacer campañas en Texas es perder el tiempo, ¿no es cierto? Y entonces ahí, yo creo, ahora de esto deriva esta particularidad, ¿no es cierto? El promedio de encuestas, bueno, es discutible, Clear Real Politics da 1.5 para Harris en el promedio de las encuestas. Pero claro, yo tomo como hoy La Nación, Washington Post, New York Times y CBS News y Fox News y me da un panorama muy distinto. Puse el New York Times, el Washington Post, etc. Entonces yo creo que a lo mejor al que quiera acercarse a un pronóstico más exacto, seguir día a día las encuestas de los estados. Bueno, muy interesante la reunión, muy buena la presentación que hizo, ¿no es cierto?, Pablo Argonis, ¿no es cierto?, que está en el centro de la información en este tema, y muchas gracias a todos por inteligentes comentarios y preguntas.